Bueno, buenos días a todos. Vamos a leer Lucas 16:13. Hemos estado hablando de la bendición, hemos andado hablando de la promesa, de prosperidad, quiero como darle un balance porque a veces nos cargamos a uno o a otro lado. Dice Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará a otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Cuando dice en Deuteronomio 8:18, creo que ya saben de memoria, dice que Dios nos dio la habilidad de hacer riquezas. ¿Qué diferencia encontramos aquí? Porque dice en Deuteronomio que Él nos dio la habilidad para hacer riquezas, pero aquí dice que no puedes servir a dos señores, o sirves a Dios o sirves a las riquezas. Aquí hay un punto, vamos a decirle neurálgico, que es la palabra servir. Entonces, Dios no tiene problema con el dinero cuando el dinero es una herramienta, pero cuando el dinero se convierte en tu Dios, cuando estás sirviendo al dinero, entonces ya hay problema, porque cuando tú sirves al dinero, el dinero se convierte en tu amo. Creo que por estos días manejamos el pasaje de Números, cuando Balac, el rey Balac, le paga a Balaam para maldecir al pueblo. Y Balaam dice, este pueblo no es bendecido y no puede ser maldicho. He dado la orden de bendecir y esa orden no podrá ser abrogada. Pero como él no puede maldecir al pueblo y está interesado en el dinero que le estaba ofreciendo Balac, de todos modos busca la manera de maldecir al pueblo. De hecho, en Apocalipsis, en la iglesia, déjenme ver, es que está bien claro aquí en Apocalipsis. Vamos al capítulo, no me acuerdo si es el 2 o es el 3, déjenme ver. Apocalipsis, de repente me paso, ya me acostumbré a la del papel. En Pérgamo, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de ¿quién? ¿No están leyendo? Nada más estoy leyendo yo. Estamos en el capítulo 2, en el verso 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. No sé si alguien ha leído el pasaje de Números, cuando Balaam no puede maldecir al pueblo, le dice a Balac, ¿sabes qué? Manda todas las chamaquitas de aquí y que seduzcan a los hijos de Israel, a los chamacos de allá. Y entonces empiezan a tener relaciones con ellas, y entonces Dios manda una maldición sobre el pueblo. De hecho hay una parte donde están orando y clamando a Dios para que Dios quite la maldición, y de repente llega un chamaco con una chamaca de las del rey Balac, y a tener relaciones ahí en su tienda, y se encela Eleazar, el sacerdote, y agarra una lanza, se mete a la tienda de los dos y los clava a los dos. Y entonces Dios da una palabra, dice, Eleazar ha tenido el celo que yo he sentido por eso. Y en ese momento queda la maldición cortada. Pero fíjense, no lo pudo maldecir físicamente, y buscó la manera porque estaba buscando el dinero. Yo creo que las dos tentaciones más fuertes que podemos sufrir son dinero y sexo. Son las dos más fuertes. Tanto que hoy en día están queriendo legalizar toda clase de sexo, con lo que llaman la ideología de género. Puedes tener relaciones con quien quieras o con lo que sea, pueden ser animales, y inclusive hubo una que se casó con un delfín, o no sé qué, una vieja loca ahí. ¿En serio?
Entonces, están queriendo legalizar todo eso para decir que es normal, para decir que está bien. El que lo legalice no lo hace bien, no lo hace correcto, ¿verdad? Entonces, también nosotros como hijos de Dios no estamos exentos de ese tipo de tentaciones. Nos tienta el dinero y nos tienta el sexo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces por eso dice Jesús, no puedes servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. ¿Qué es servir a las riquezas? Servir a las riquezas es buscar el dinero antes que a Dios. ¿Sí? Pablo dice, el que robaba ya no robe más, sino que trabaje con sus manos, haciendo lo que es bueno, dice, para que tenga que compartir, no para que busque la papa, no está diciendo para que tenga para comer, porque nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que podamos necesitar Dios las va a añadir, ¿cierto o no? Entonces Dios nos añade. Entonces nosotros no trabajamos por la papa, no necesitamos buscar primero el dinero para suplir nuestras necesidades, porque el que suple nuestras necesidades es Dios. Buscamos a Dios y como consecuencia las necesidades se nos añaden, y el trabajo es para que puedas compartir lo que te ha dado, tanto en dinero como el evangelio, porque ¿cómo vas a compartir el evangelio con gente nueva? Pues con la gente que trabajas. Yo no sé cuántos lo hacen. Bueno, o deberían de estar haciendo, o deberíamos de estar haciendo. Para eso Dios te manda a trabajar, porque tus necesidades están suplidas por Él. ¿Sí? Entonces no tienes que estar afanado dejando de buscar las cosas de Dios por el dinero, porque Dios se encarga de ti, de tu vida. Bueno, verso 14, estamos en Lucas 16:13, leímos, vamos a leer el verso 14, dice: oían también estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, pues lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación o basura. O sea, ¿qué está diciendo Dios aquí? Miren, vamos a esta no la traía, pero este es gratis. Mateo 23:23. Este es de grapa, no venía en el mensaje. 23:23 dice: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario ser. ¿Qué es esto? Esto era necesario ser. O sea, era necesario tener justicia, misericordia y fe, sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué era lo otro? Diezmar. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús ahí? Ustedes se están enfocando en una parte de la palabra y están olvidando otras partes que son importantes también de la palabra. ¿Sí? Y a veces como cristianos también nos pasa eso. ¿Sí? Es más, hasta me lo dijo una persona. Una vez me dijo una persona: yo voy a tomar la Biblia lo que a mí me convenga. Y dije: pues te conviene todo, nomás que no te hayas enterado de eso, que no hayas visto ese detalle, que todo te conviene, pues ese es otro rollo, ¿verdad? Pero a veces así somos, buscamos solo los temas que nos gustan, que nos hacen sentir bien, y cosas que también son de bendición para nuestras vidas, nada más porque no nos acomodan o nos incomodan, las estamos dejando a un lado. No sé yo, ¿verdad? Me acuerdo una vez, y fue una revelación de Pepe, y me encantó esto. Cuando dice en Filipenses 4:13, que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falta de acuerdo a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. ¿Cómo nos encanta esa cita, cuando tenemos una necesidad? Porque dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Y dice: ¿y qué cuando tenemos necesidad de corrección? ¿También la va a suplir Dios?
Hay una cita que, por ejemplo, a los que... Ustedes saben que nosotros somos predicadores de la gracia, pero también sabemos y leemos todo el contexto de Dios, porque hay una cita que está en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, que es en Hebreos, que dice que Dios al que ama y disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Y eso está en el Nuevo Testamento, está en el Nuevo Pacto. Una vez una persona me dijo, no, pero eso no, ¿cómo que no? Si quieres, bórralo de tu Biblia. Pero eso está en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto. Que no te guste, que no se ajuste a tu doctrina, es otro rollo. Pero está en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto. ¿Sí? Como ahora, no sé cuántos oyeron la predicación que di el jueves. Los jueves tenemos una célula en línea, la doy vía Zoom, vía Facebook Live, y luego también grabamos ¿cómo se llama? El audio para subir el podcast. Y les estaba diciendo, precisamente estamos hablando del aguijón en la carne de Pablo. Pablo predicó la gracia más que todos, y sin embargo decía, tengo un aguijón en la carne. ¿Qué era el aguijón en la carne? Un enviado de Satanás que me abofeté cada vez que me glorío. O sea, cada vez que se me sube la espuma del chocolate a la cabeza. Entonces hay algo que mandó Dios, que permite Dios, que me hace mantener los pies sobre la tierra. Y yo les decía que yo creo que todos, de una manera u otra, tenemos un aguijón. Es diferente en cada uno de nosotros porque cada uno tenemos necesidades diferentes, y Dios nos conoce, y Dios aplica su corrección y su misericordia de acuerdo a lo que cada uno necesita. Porque una vez me acuerdo que me dijo una señora, yo traté igual a todos mis hijos. Pues qué mal, le digo, porque cada uno de sus hijos es diferente, y cada uno de sus hijos tiene necesidades diferentes. Y terminamos, cuando hacemos eso, inclusive terminamos hasta comparando los hijos, y le decimos al hijo más vago que por qué no es como el hijo más aplicado, ¿no? Y el otro le prende eso, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno es diferente y cada uno tiene necesidades diferentes, aún en el área de corrección. Porque si los corriges igual, a lo mejor a uno le va a servir, pero al otro le va a causar rebeldía. O sea, tenemos que entender cómo son cada uno. Y Dios entiende y sabe cómo somos cada uno de nosotros. Y Él nos va a dar a cada uno de nosotros de acuerdo a lo que cada uno necesitemos. Porque también hay otro detalle. Una cosa es lo que tú necesitas y otra cosa es lo que tú quieres. ¿Cuántas veces las esposas no nos dicen lo que necesitamos oír en vez de lo que queremos oír? Y nos enojamos, ¿no? ¡Ay, ya! ¡Cállate! ¡No me digas! No nos gusta. Pero a veces necesitamos escuchar. Y con Dios es igual. Dios nos va a dar de acuerdo a lo que necesitamos. Pero a veces nos portamos como niños berrinchudos siendo adultos. Pero bueno, ya me estoy cambiando de tema. Timoteo capítulo 6, verso 10. ¿Alguien me regala un vasito con agua, por favor? Primera de Timoteo 6, 10. Dice, porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males, y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Porque el amor al dinero es raíz de ¿cuántas? Gracias. Sí, todos los males. La raíz de amor al dinero, o sea, no el dinero, el amor al dinero es raíz de ¿cuántos males? Ahí dice que todos. O sea que si estamos sufriendo algún mal, ¿cuál es la raíz? Nada más uno o dos por ahí, y no muy convencidos. ¿Sabes qué nos dice eso? Porque todos tenemos problemas. ¿Sabes qué nos dice? Que todos tenemos amor al dinero. A lo mejor la raíz de algunos es así y las de otros así, y las otras son kilométricas. No sé, cada uno sabrá cómo está la raíz de amor al dinero. Pero si dice que todos los problemas vienen por
el amor al dinero quiere decir que en mayor o menor medida, si tenemos este tipo de detalles, tiene que ver con amor al dinero. O sea, no dice el dinero, dice el amor al dinero. Tenemos que entender que el dinero es una herramienta y tenemos que poner esa herramienta en las manos de Dios. Decir a Dios, ¿qué hago? ¿Dónde invierto? ¿Dónde trabajo? Que Él te diga. Y vas a ver cómo va a ser bendición, porque aparte, Dios no se queda con nada, sabemos. Dios es galardonador o premiador de aquel que lo busca diligentemente, dice la palabra. ¿Sí? Ok. Entonces, el dinero simplemente es una herramienta, es como una semilla que siembras nada más. Sí, siembras y esperas una cosecha. ¿Sí? Entonces también tenemos que ver esa siembra que sea en tierra fértil, porque a veces decimos, fulano tiene mucha necesidad, no digo que no le ayudes. Dice la Biblia que el que da al pobre, al Dios presta. Y el bien que hizo, ¿qué significa el bien que hizo? Lo que diste te será regresado, pero en la siembra y en la cosecha, tú siembras uno y recoges 30, 60 o 100. ¿No? Entonces tenemos que aprender cuando es siembra, cuando es dádiva, cuando es ofrenda, cuando es diezmo, etcétera, etcétera, porque cada una de esas cosas tienen cosas traen bendiciones diferentes, que todo trae al final todo trae bendiciones. Fíjense, 2 Corintios capítulo 9 versos 6 y 7, y está hablando aquí de sembrar y está hablando aquí de dinero. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también generosamente segará, ¿verdad? Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, y yo subrayé aquí, ni por necesidad. La siembra y la necesidad no tienen nada que ver. No vas a sembrar ni por tu necesidad ni por la necesidad que tiene el otro. Imagínate que tienes una semilla de, no sé, un árbol de limones. Tienes una semilla de limones. Dices, quiero sembrar un árbol de limones. Y te vas a la tierra más seca y más cuarteada. Dices, esta tierra necesita mucho. Pues sí, tiene mucha necesidad esa tierra. Pero ¿qué va a pasar cuando siembres tu semilla ahí? Se va a secar y no te va a dar nada. Necesitas sembrarla donde sepas que te va a producir. Bueno, entonces por eso dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios, verso 8, y esto quedémonos bien grabados, este versículo hasta subraya, ¿no? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ti toda gracia. Dice, toda gracia, a fin de que, teniendo de vez en cuando, ¿cómo dice? Siempre. Es que traigo otra versión. Teniendo siempre, en algunas cosas, ¿en todas? Cuando dice todas, ¿es todas? Porque una vez me dice, no, pues sí dice eso, pero quiere decir otra cosa la palabra. No, Dios tuvo la intención de decir exactamente lo que quiso decir. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Fíjate lo que está diciendo Dios. Dios quiere que tengas tú en todas las cosas todo lo suficiente para suplir tus necesidades y hasta para dar, para bendecir a otro. Como el versículo que leíamos al principio, para trabajar, para que tengas para bendecir a los demás. ¿Sí? ¿Ven? Fíjense, vamos a Eclesiastés 5:19. Eclesiastés capítulo 5 verso 19 dice, asimismo a todo hombre quien Dios da bienes y riquezas. O sea que Dios da bienes y riquezas. Pero fíjate lo que dice, asimismo quien Dios da bienes y riquezas, quiere decir que también otras personas dan bienes y riquezas, otras cosas, otras entidades. ¿Sí? Porque hay una diferencia cuando Dios da bienes y riquezas, porque el diablo también puede dar bienes y riquezas,
Ve todos los actores y estrellas de rock, hasta cómo acabaron. Todos acabaron mal. ¿Sí? Entonces hay una diferencia cuando es Dios. Dice la Biblia que Dios da la bendición. La bendición de Dios enriquece y no añade con ella tristeza. Entonces hay una diferencia cuando es Dios. Pero ¿sabes que Dios no te va a dar algo con lo que no puedas manejar? Ya hemos hablado, por ejemplo, en la parábola de los talentos, dice que uno dio 1, otro dio 2 y otro dio 5 talentos. Dice que a cada uno le dio de acuerdo a su. Entonces lo que estás manejando ahora es de acuerdo a tú. A veces queremos más de lo que podemos manejar. Por eso les decía, Dios te da lo que necesitas, no lo que quieres. Porque de querer, pues quieres todo. Es como cuando mi niña chiquita, bueno, Monse cuando estaba chiquita, porque ya no está chiquita, pero cuando estaba chiquita me acuerdo una vez fuimos al súper y pasamos por el área de juguetes. No, hombre, estaba yo que el oeste, y que todos. Y así estamos también nosotros, queremos todo. Nada, pero Dios te va a dar con lo que puedas manejar. Por eso es que unos tienen más, porque pueden con eso. Y nosotros a veces hasta la envidia nos corroe, ¿no? No, pues hasta somos bien raros los mexicanos, ¿no? Vemos pasar a alguien con un carro, ¡ay! Dice, ve qué carrazo trae ese baboso, ¿no? Hasta dicen así, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, no? En lugar de decir, gloria a Dios, qué bueno que bendijiste a Dios con ese carro. Cuando tú estás en la posición de bendecir al que le está yendo bien, estás listo para recibir la bendición de Dios. Pero imagínate, si Dios ve envidia en tu corazón, ¿tú crees que te va a dar? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿No? Si yo te preguntara que ahorita Dios te da $1,000,000, ¿qué harías con ellos? Te apuesto que el 90% o 95% de aquí no sabría qué hacer con el dinero. Pensarían en viajes, en casas, en carros, pero no tienen un propósito definido para eso. Dios da de acuerdo a tus capacidades. Dice, asimismo, a todo hombre a quien Dios le da bienes y riquezas, le da también la facultad de que come de ellas, tome su parte. ¿Por qué dice tome su parte? ¿Cuál parte? ¿El 90%? El 90%. Dice, tome su parte, goce de su trabajo. Esto es don. Esto es un regalo de parte de Dios. O sea, los dones y las riquezas, los bienes y las riquezas que Dios da son como un regalo. Dice, esto es don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Sí? Y te da la facultad de tomar tu parte y gozar también, disfrutar de lo que Dios te ha dado, porque eso también es parte de Dios, que disfrutes, porque cuando el diablo te da, muchas veces no disfrutas lo que Él te dio, te hace la vida de cuadritos. ¿Sí? Como aquel que llegó con Jesús, maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. ¿No? Pues, a mí qué me importa, le dijo Jesús. ¿Quién me ha puesto a mí por parte y juez de ustedes? ¿No? Ok. Ageo, capítulo 7, vamos a leer capítulo 2, del verso 7 al 9. Ageo 2, 7 al 9. Dice, haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Vendrá Jesús, dice, y llenará la casa de gloria. Dice, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Aquí hay algo bien interesante. ¿De quién es la plata y de quién es el oro? De Dios. Y entonces, si Dios nos da, ¿para qué nos da? Para administrar. Somos administradores de los bienes de Dios. Porque al final todo es de Dios, hasta tu vida, ¿no? Bueno, eso le dijiste un día a Dios, no sé si sea cierto. ¿No? Todo es de Dios. Y el dueño de las cosas decide qué hace con las cosas.
Dios decide qué hace con tu vida y Dios decide qué hace con el oro y la plata. Y no es para que se pongan tristes, es al contrario, para que aprendamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que cualquier cosa que puedas necesitar, Dios te la va a suplir. ¿Ven? La gloria de esta segunda casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de esta casa tiene que ser mayor. O sea, Dios quiere que el mover de su pueblo en estos días sea mayor que del de la casa primera. Y está hablando de cuando vendrá el deseado de todas las naciones, está hablando de cuando vino Jesús. Entonces, yo creo firmemente que el mover de Dios tiene que ser más poderoso que el que tuvo el día de los apóstoles, o en el tiempo de los apóstoles con nosotros. Pero si nosotros tenemos nuestros ojos puestos en otras cosas que no es Dios, pues ¿cuándo vamos a ver el mover de Dios? ¿Sí o no? Entonces, Dios tiene que ser nuestro Dios, no el dinero. Dios no tiene problemas con darte dinero, siempre y cuando Dios siga siendo tu Dios. Fíjate lo que dice en el Salmo 50, verso 12. Salmos 50, verso 12. Fíjate, dice Dios: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. O sea, no nada más la plata y el oro, todo es de Dios. Subarrendó el mundo por un tiempo con el diablo, pero vino Jesús, le arrebató las llaves del reino y ahora sigue siendo todo de Dios. Y todos, de hecho, creo que hay una parte donde dice hasta toda alma es mía, dice. Hasta nuestras vidas le pertenecen. ¿Alguien le ha dicho a Dios: Señor, aquí está mi vida, haz con ella lo que quieras? ¿O nada más yo? Y luego pasa bien chistoso, porque me acuerdo que me comentó un pastor amigo mío, dice que llegó una persona con él y le dice: no, pues en aquella iglesia me usaron. Pues no le dijiste a Dios: úsame. Y cuando Dios te empieza a usar, dices: no, me usaron. Pues es Dios el que te está usando. Si estuviste sirviendo, pues fue para Dios, ¿no? Dice la Biblia que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. Porque si lo haces para el pastor o lo haces para que te vean, pues ya tuviste tu recompensa, como dice ahí Jesús, le dijo al que le gustaba que lo vieran. Nosotros hacemos, dice, haz las cosas de manera que nadie te vea. Dice, que no sepa tu mano izquierda lo que es tu mano derecha. Y tu Padre que ve en lo privado, te recompensará en público. Y de repente van a decir: ¿y a este de dónde le vino esta bendición? Qué bueno que no sepan. Fue Dios, que vio lo que yo estaba haciendo en secreto y me recompensó en público. A mí me ha pasado, no sé si les ha pasado a ustedes. Dice la Biblia que Dios adereza mesa en presencia de tus angustiadores. Y de repente, a lo mejor por el hecho de ser cristianos, ya las cosas han cambiado mucho, pero cuando nos convertimos había mucho odio hacia los cristianos. Entonces, yo me acuerdo como yo seguido te aderezaba la mesa y todos se quedaban con la boca abierta. ¿Qué pasó? Es Dios. Tengo un Dios. Vamos a leer Deuteronomio 8, 17 y 18, que es la que estábamos mencionando hace rato. Deuteronomio 8, 17 y 18. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. O sea, está diciendo ahí, está hablando Dios de gente a la que Él mismo bendijo y se olvidaron de Él. Como cuando salieron de Egipto, que salieron con las riquezas de Egipto.
Dios se las dio. De hecho, Dios les dijo, vayan con sus vecinos, con todos los egipcios y pídanles porque les van a dar todo. Y salieron cargados de oro. Y se olvidaron de Dios con ese oro. ¿Y qué terminaron haciendo? ¿Se acuerdan? Un becerro de oro. ¿Y qué pasó? Se los tragó la tierra. Dice que murieron aquel día 3,000, ¿se acuerdan? Pero bueno, ese es otro. Dice, verso 17, dice, digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Pablo decía, ¿qué tienes que no te haya sido dado? Y si te fue dado, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, todo lo que tienes viene de parte de Dios, Dios te lo dio. Reconócelo en todos tus caminos, dice. Verso 18, sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Fíjate, Dios te da el poder para hacer las riquezas. Dice, no te va a traer la lana así. Tú tienes que desarrollar los dones y habilidades que Dios te ha dado para atraer los recursos. No dice que te va a traer las riquezas, dice, te dio el poder para hacerlas. Y eso lo tienes que manifestar tú, lo tienes que mover tú. ¿Sí? Pero se va a ir viendo en tu vida a medida que tu relación con Dios sea mejor y no vayas a tener problemas de dinero. Estaba platicando precisamente con el pastor Jonás, algunos lo conocen, él tiene un ministerio en la cárcel y me estaba, ¿mandé? Sí, y me estaba diciendo Jonás precisamente que ahorita están ayudando a trabajar al pastor que él dejó ahí en la cárcel, dejó a una persona que estaba ahí en la cárcel, que recibió la palabra y ahorita ya está como pastor de los que están esperando sentencia ahí, no sé cómo se llama el lugar ahí, pero bueno, y entonces me dice, yo no sé qué pasa con él, si ya debería de estar afuera porque le dieron una sentencia por algo que no cometió por 13 años y ya lleva 16, entonces ya debería de salir, está moviéndose, y yo me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Dios tiene el control. Si no ha salido es por algo. Porque Dios todavía tiene que tratar algo con él. Porque conocemos pastores, que ahorita son pastores. Por ejemplo, algunos conocen que viene a predicar con nosotros a Martín Montenegro. Martín Montenegro estuvo en la cárcel y tenía cadena perpetua. Y Dios lo sacó. Hemos conocido otros pastores de la misma forma que estuvieron presos con cadena perpetua y salieron. Y que ya le toca salir no ha salido, ¿por qué? Pues porque Dios todavía quiere tratar algo con él. Dice, si lo saco antes de tiempo, a lo mejor no va a tener el resultado que debería de tener. ¿Sí me explico? Dios tiene el control. Dios tiene el control de tu vida. Y a veces se nos olvida eso y desconfiamos de que Dios tiene el control de tu vida y quieres ayudarle a Dios y terminamos haciendo un desastre, como Abraham cuando quiso ayudarle a Dios y se metió con la esclava. ¿Sí? Ok, seguimos. Dice, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres como el día de hoy. Dice, verso 19, fíjate, dice, pero si llegas a olvidarte del Señor tu Dios, si llegas a olvidarte de Jehová tu Dios, y vas tras dioses ajenos y les sirves y ante ellos te inclinas, yo lo afirmo hoy contra ustedes que de cierto morirán, perecerán. O sea, fíjate lo que es una sentencia, ¿eh? Dice, yo te doy las riquezas, pero no se te olvide que fui yo. Yo te he dado todo lo que tienes, no se te olvide que fui yo, porque el día que te olvides de mí, de cierto perecerás. Y vemos nosotros aquí leemos un versículo un capítulo de la Biblia cada servicio. Ya hemos leído la Biblia cuántas veces, una o dos veces, no sé cuántas, porque leemos desde Génesis hasta Apocalipsis, un capítulo cada servicio, son 2 servicios por semana. Entonces no avanzamos muy rápido, pero sí. Y hemos visto, por ejemplo, ¿en qué vamos ahorita? En la segunda vuelta o en la tercera. En Ezequiel. Y vemos como todo en Ezequiel, que es, te está pasando esto por esto. Te olvidaste de tu Dios, por eso te están muriendo de hambre, y por eso le está pasando esto, y por eso están en la decadencia que tienen. ¿Por qué? Porque se olvidaron de su Dios.
¿sí? A mí me ha pasado con alguna gente, me acuerdo que gente que había venido con nosotros y de repente años no los volví a ver y de repente se volvían a... Dije, ¿qué onda con estos? Y dije, pues algo, ¿cómo están? No, pues no nos ha ido muy bien. Pues Jesús dijo, alejados de mí, nada pueden hacer. Lucas 4:18, ya la hemos leído, ya la conocen de muchos. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, y luego habla de los cautivos y vista a los ciegos, porque a veces dicen, no, pues aquí pobres, pero son pobres de espíritu. No, el espiritual habla más adelante, ¿sí? Dice, buenas noticias a los pobres, a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Cuando habla libertad a los oprimidos, ahí habla espiritualmente, porque las opresiones son espirituales, ¿o no? Entonces cuando dice buenas nuevas a los pobres, no se refiere a lo que se está refiriendo al último, sino se está refiriendo a los pobres físicos. Pues una buena noticia en el Evangelio es que Dios quiere sacarte de la pobreza. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En cuántas cosas? En todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, esa es una buena noticia. Vamos a leer Deuteronomio 28, del 10 al 12. Deuteronomio 28, del 10 al 12. Dice, fíjate cómo empieza. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti, y te temerán. La gente de allá afuera está viendo que el nombre del Señor es invocado sobre ti, o eres cristiano de la secreta. No, en serio, una vez mi cuñado es bautista y dice que una vez en la iglesia un miembro de ahí quiso dar testimonio. No, yo quiero dar testimonio. Tengo 10 años de cristiano y todavía no saben mis compañeros. No, pues eso no es testimonio, vergüenza le debe de dar, como que no saben que eres cristiano. ¿No? Cristiano de la secreta. Dice, y verán, la gente tiene que ver que el nombre del Señor es invocado sobre ti. La gente tiene que ver, eso es lo que va a hacer a la gente acercarte hacia ti. Cuando vean la bendición de Dios sobre tu vida, cuando vean que hay problemas, porque va a haber, y que Dios te saca de los problemas, ¿sí? Me acuerdo cuando Mari Carmen estaba chiquita, ya estábamos en la iglesia, y me acuerdo fue cuando el cambio de ¿cómo se llama? De escuela, que estabas te acuerdas en la otra, en el coli, y te cambiaron para acá, ya más cerca de la casa. Y me acuerdo que le dijo una señora a mi esposa, ay, qué suerte tienes, a ti todo se te da. Le dijo mi esposa, no es suerte, es la bendición de Dios sobre nuestras vidas, ¿sí? Y la gente va a ver que tú oraste por una casa y Dios te contestó. No es suerte. Dios escucha y Dios contesta. La suerte no existe. Dice la Biblia que la suerte la ha dado Dios, entonces no existe. Dios, estás con Dios, tienes la bendición de Dios, qué suerte. Te alejaste de Dios, pues qué mala suerte, porque te va a ir como fe. O sea, ¿sí? A mí me ha tocado gente y yo se los he dicho, ¿no? Ay, qué mala suerte tengo. No es mala suerte, son malas decisiones que estás tomando. Ok. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti, te temerán. Y te hará el Señor, ¿qué? ¿Qué significa la palabra sobreabundar? Más de lo que necesitas. Lo que habíamos leído, Dios te va a dar lo que tú necesitas y más, hasta para que seas bendición para otra gente. Dice, te harás sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar. O sea, Estados Unidos. ¿No, verdad? Porque muchos creen que la bendición está del otro lado. La bendición está donde Dios te puso. Lo voy a repetir como que no soy yo. La bendición está donde Dios te puso. Bueno, esto era para alguien, pero ya sabrán, cada quien. Ok.
dice, te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Ahora yo me pregunto, ¿hay obra en tus manos que bendecir? Porque si no hay obra en tus manos, ¿qué va a bendecir Dios? Yo me acuerdo que una persona me dijo, una que se congregó con nosotros hace muchos años, me dice, no, eso no es cierto, que Dios nos bendice. No, el cuate se quedaba viendo la televisión hasta las 3, 4 de la mañana. ¿A qué hora te gusta que se levantaba? Se levantaba a las 12, 1 para desayunar, y luego a esta hora empezaba a buscar trabajo pidiéndole a Dios no encontrarlo. Pues imagínate, pues por eso no es cierto que Dios bendice. Pues sí, Dios bendice. ¿Cuál es la regla de oro? Busca y encontrarás. Llama y se te abrirá. Pide y se te dará. Pero ni pedía, ni llamaba, ni buscaba, y quería la bendición de Dios. ¿No? Sí, lógico, ¿no? Y así somos, ¿no? Por eso dice la Biblia, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, o sea, cabezones, no entienden. ¿Quieres la bendición de Dios, pero estar apartado de Dios y hacer lo que se te da la gana? ¿Lo repito? Sí. ¿Quieres la bendición de Dios apartado de Dios? Pues no. Ok. Seguimos, dice, el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, ya lo leímos, ¿verdad? Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia de tu tierra y para bendecir toda la obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones. ¿Y tú qué? Y tú no pedirás prestado. La bendición está en prestar y no pedir prestado. Yo sé que ya lo he hablado muchas veces. Yo sé que hay quienes no hemos podido salir de algunas drogas que se han metido, pero la bendición de Dios, cuando entiendes que Dios va a suplir tus necesidades y que no necesitas pedir prestado, no vas a pedir prestado y no vas a, al contrario, de ahí ya el siguiente paso es tener lo suficiente y más para ser de bendición a otros, para prestar. Y prestarás y tú no pedirás prestado. El que presta es porque tiene para dar, y el que pide es porque cree que no tiene, cuando lo tienes todo de parte de Dios. ¿No? ¿Qué dice 2 Pedro 1:3? Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad te han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora, si no te metes al conocimiento de Dios, si no te metes a conocer a Dios, si no te metes en comunión con Jesús, pues ¿cómo esperas que recibir? ¿No? Además, la fe, ¿cómo viene? La fe viene por el oír, y por fe es que vas a recibir las bendiciones de Dios. Pero si no tienes fe, ¿qué tienes? Duda. ¿Y qué dice la Biblia? Que el que duda, ¿qué va a recibir de Dios? Sí, ahí está Santiago 1:6. El que duda, no piense pues quién tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, si el estar metido en la palabra de Dios trae fe, y el alejarme trae duda, y la duda provoca que no reciba nada de Dios, pues entonces necesito acercarme y estar metido en la palabra de Dios para que la palabra de Dios traiga fe en mi vida, y la fe haga que lo que yo necesite lo tenga cuando lo necesito, no antes y mucho menos después. ¿Amén? Ok, la gente tiene que ver esa congruencia en nuestras vidas. Si predicamos prosperidad, la tienen que ver en nosotros. No se verá en nosotros hasta que seamos desprendidos de las cosas materiales también. O sea, eso tenemos que entender. Todo es de Dios, somos administradores de los bienes de Dios, y hacer las cosas realmente como Dios manda. Porque a veces decimos, estamos a la buena de Dios. No, estar a la buena de Dios es estar como Dios dice. Eso es estar a la buena de Dios. Como a veces confundimos. Me acuerdo que una vez tuvimos un predicador conocido que decía, no, es que yo no tengo dinero,
hijo, es que yo vivo por fe. Y yo le digo a mi esposa, no hombre, sobrevive por misericordia, no vive por fe. Si viviera por fe no estarías como está sobreviviendo por misericordia. Y a veces confundimos, no, es que está viviendo del Evangelio, entonces está viviendo por fe y tú lo ves, pero tú mal, dices, no, no está viviendo por fe, está sobreviviendo por la misericordia de Dios. Si tuviera fe, su vida sería diferente, porque la fe se tiene que ver. ¿No dijo Santiago? Muéstrame tu fe por tu forma de vida, y yo por mi forma de vida, por cómo vivo, con lo que hago, te voy a enseñar mi fe. Bueno, ahí se las dejo de tarea. Proverbios 11:25. Y con esto voy a terminar. Proverbios capítulo 11, verso 25. Dice, el alma generosa será prosperada. El que saciare a otros, también él será saciado. ¿Qué significa el alma generosa? Es una gente desprendida, no metalizada, como la viuda de las dos blancas. ¿Se acuerdan? Que Jesús estaba compartiendo en el templo o enseñando en el templo, y a veces dicen, no, es que Dios no se fija en la ofrenda. No, claro que se fija. Pues se fijó cuando echó uno y cuando echó el otro, ¿no? Llegó el rico, dice, y venía pero con sus costales de dinero a echar ahí en los alfolí. Y luego llegó la viuda pobre y echó 2 blancas. Y Jesús se fijó y dijo, esta viuda, esta mujer, dio más que aquel. Entonces, ¿cómo que dio más? Pues dio 2 esta pobre viuda dio 2 centavitos, y el otro, pues a lo mejor dio miles de pesos. Pues sí, pero el otro miles de pesos eran de lo que sobraba a él, porque era rico. Y esta dio, dice la Biblia, de su sustento, ¿cuánto? Todo lo que tenía. Y Dios no le dijo, no, tú eres pobre, tú no des. ¿O sí le dijo Jesús? Recoge tus 2 blancas, tú no tienes, ni para ti no des. No, porque la Biblia dice, dad y se os dará. Entonces yo estoy seguro que esta viuda salió diferente de cómo entró, como la del aceite. Cuando llegó Eliseo con la viuda y le dice, dame de comer. No, pues no tengo ni para mí, le dice la viuda, solo tengo un poquito de aceite y poquita harina. Pensaba preparar 2 tortas, una para mi hijo y otra para mí, y luego dejarlos morir. Entonces le dijo Eliseo, no temas, haz como has dicho, pero primero yo. Parece loco, ¿no? Parece ¿cómo? Qué abusivo el Eliseo, ¿no? Pobre viuda, no tenía ni para ahí, pidiéndole lo poco que tenía. Pero ¿qué pasó cuando le dio el primero al profeta? Dios multiplicó el aceite y multiplicó la harina, y al final, cuando se le muere el hijo, Dios resucita al hijo. Porque así es nuestro Dios. Nosotros no caminamos en el sentido que va el mundo. El hombre natural, dice, creo que es 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe o no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿cómo ahí vas a que te saquen el dinero? No, ahí va. ¿Sí o no? Para él son locura y no las puede entender, porque se tienen que discernir espiritualmente. Pero el que ya ha entrado en el entendimiento de Dios está viviendo en otra dimensión diferente. ¿Cuántos han cambiado su forma de vida cuando llegaron aquí? Porque así es con Dios. ¿Amén? Bueno, gracias.